Si retomamos ahora lo que veníamos viendo en las presentaciones, en las diapositivas, ¿sí? Tenemos siempre que partir de las dos ramas que yo les he propuesto, que es de la rama de los metales y de los no metales. A partir de allí es que nosotros vamos a hacer reaccionar cada uno de estos tipos de compuestos, en principio con el oxígeno del aire, oxígeno gaseoso. ¿Qué vamos a obtener? Si partimos del metal y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, vamos a tener un tipo de compuestos denominados óxidos básicos. Mientras que si partimos de los no metales y también los hacemos reaccionar con el oxígeno, vamos a obtener el tipo de compuesto denominado óxidos ácidos. Bien, a partir de allí es que nosotros fuimos viendo, ¿sí?, con ejemplos, cuáles eran las reglas o aquellas regularidades que podíamos encontrar para ir obteniendo cada tipo de compuesto. Yo voy a ir haciendo un ejemplo de cada uno. Entonces, si tomo el calcio, sí teníamos que tener en cuenta, recuerden la diapositiva de todo lo que se debe tener en cuenta para hacer una ecuación química. Entonces teníamos en cuenta el número de oxidación del calcio y a partir de él le sumábamos el oxígeno gaseoso y también teniendo en cuenta su número de oxidación, que siempre es menos 2. Obteníamos entonces el óxido básico correspondiente. ¿Cómo se escriben? Los óxidos primero voy a tener que escribir el metal, seguido del oxígeno, y luego los subíndices. Ahora bien, recuerden que los subíndices salían del entrecruzamiento de los números de oxidación. Como estos números de oxidación coinciden, es decir, en el calcio es más 2 y en el oxígeno menos 2, teníamos la opción de no escribirlos. Si optábamos por escribirlos, lo que teníamos que hacer era luego simplificar. Ahora bien, ya obtenido el óxido de calcio, ¿sí?, que es este que está aquí, el que marcamos, vamos a colocar su nomenclatura, ¿sí?, óxido de calcio. Paso siguiente es el balance de la ecuación. ¿Cómo hacíamos el balance? Bueno, nos fijamos la cantidad de átomos que teníamos en los productos y luego verificábamos la cantidad de átomos que teníamos en los reactivos. Entonces nos fijamos. Primero siempre es necesario que nos acordemos de comenzar por el oxígeno. Luego se nos hace más sencillo el balance del elemento que lo acompaña. Entonces, el oxígeno en los productos solo tengo un átomo. Y si me fijo en los reactivos, tengo 2, por lo tanto debo colocar, debo colocar el coeficiente estequiométrico 2 del lado de los productos para así obtener la misma cantidad de átomos de oxígeno. Ahora, ¿cuántos calcios me quedan en los productos? Este 2 también afecta al calcio. Por lo tanto, lo que vamos a decir que 2 átomos de calcio tenemos en los productos, por lo tanto debo colocar acá un coeficiente 2 que anteceda al calcio en los reactivos. De esta manera, entonces, me queda la fórmula del óxido de calcio bien escrita y la ecuación balanceada. Bien, vamos entonces ahora del lado de los no metales. Tomemos como ejemplo el nitrógeno, es un no metal. Si nos fijamos en la tabla periódica está de color rojo, por lo tanto sabemos que es un gas. Al ser un gas tiene que ser diatómico. Y vamos a usar el número de oxidación, en este caso 5. Ahora bien, lo vamos a combinar con el oxígeno, que como también es gaseoso, si se fijan en la tabla periódica es rojo, es diatómico,
y tiene número de oxidación -2. Procedemos de la misma manera que hicimos en los óxidos básicos. Bien, primero escribimos el no metal seguido del oxígeno, luego intercambiamos o entrecruzamos los números de oxidación. Entonces acá voy a tener un 2 debajo del nitrógeno y un 5 debajo del oxígeno. Y quedan como subíndices. Lo nombro al compuesto obtenido, ¿sí? Podríamos llamarlo pentóxido de dinitrógeno. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es llamarlo óxido de nitrógeno y colocamos entre paréntesis su número de oxidación en números romanos. Y otra posibilidad es usar la nomenclatura común, que sería anhidrido nítrico. ¿Sí? Acuérdense de la terminación esta. Decíamos que terminaba en ico cuando se ocupaba el número de oxidación mayor del elemento. En este caso, si ustedes se fijan en la tabla, van a ver que tiene varios números de oxidación. El mayor es el 5, por lo tanto, podríamos llamarlo anhidrido nítrico. Bien, yo olvidé colocar más arriba que el tipo de compuesto, ¿sí? Se denominaba, digo bien, óxidos ácidos, o también podemos llamarlos anhidridos, ¿sí? Bien. Ya obtuvimos entonces el anhidrido correspondiente. Paso siguiente, tenemos que balancear la ecuación. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Nos fijamos en la cantidad de oxígenos que hay en los productos. Vemos que 5. Y la cantidad de oxígenos que hay en los reactivos. Vemos que solo hay 2. Por lo tanto, buscamos un múltiplo que los una. Ese múltiplo es el 10. Entonces, en el lado de los reactivos voy a poner un coeficiente. Voy a borrar un poquito las flechitas. Voy a poner un coeficiente geométrico 5, de tal forma que diga 5 por 2, 10. Y del lado de los productos voy a poner un coeficiente, esperen que borro un poquito la flecha que está muy grande, un coeficiente de 2. Por lo tanto digo 2 por 5 en los productos me quedan 10 átomos de oxígeno. Miro los reactivos, 2 por 5, también 10 átomos de oxígeno. Bien. Sigo entonces por los átomos de nitrógeno. Miro en los productos. ¿Cuántos tengo? 2 por 2, 4. Miro del lado de los reactivos y solo tengo 2, por lo tanto debo colocar un 2 como coeficiente geométrico de tal forma que también me queden 4 átomos de nitrógeno. Bien, borro estas anotaciones, estas rayitas, para que luego no nos confundamos cuando hagamos el repaso. Bien, por lo tanto, entonces queda así determinada la ecuación balanceada de la obtención del anhidrido nítrico, ¿sí? Muy bien. Ahora seguimos el esquema. Si nosotros retomamos, voy a marcar con el marcador. Si retomamos que habíamos obtenido el óxido básico del lado de los metales y habíamos obtenido los anhidridos u óxidos ácidos del lado de los no metales, lo que vamos a hacer ahora entonces es
hacerlos reaccionar con agua. A ambos, ¿sí? Hago reaccionar con agua. Muy bien. ¿Qué vamos a obtener? Bien. Si seguimos del lado de los metales, el óxido básico más el agua me da otro tipo de compuesto denominado hidróxido, ¿sí? También estos compuestos se llaman bases o también toman un nombre de álcalis. Y del lado de los no metales, lo que voy a obtener acá es un tipo de compuesto, en este caso en particular, un ácido oxigenado. ¿Por qué digo oxigenado? Bueno, porque desde el principio venimos haciéndolo reaccionar con oxígeno, luego con agua, por lo tanto, dentro de su molécula, sí o sí va a tener oxígeno. Vamos a ver luego que hay otro tipo de ácidos que se llaman hidrácidos, en los cuales no está el oxígeno en su composición. Bien, en este caso sí lo está, por eso lo aclaramos. Entonces, vamos a retomar con el ejemplo de cada una de las ramas. Si yo retomo desde el óxido de calcio, ¿sí? Nosotros habíamos obtenido dos moléculas de óxido de calcio, que me lo da este número 2 en los productos, pero voy a tomar solo una molécula. Por lo tanto, transcribo la fórmula del óxido de calcio, pero solo una molécula. Es decir, tiene un coeficiente estequiométrico 1, como si yo pusiese un 1 ahí. Muy bien, sabemos que en química no se escribe, por eso lo borramos. Y lo tengo que hacer reaccionar con el agua. Bien, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un hidróxido. Hago acá un punto como para retomar un concepto que vamos a tener que conocer de ahora en más, y es que los hidróxidos tienen en su constitución, en sus moléculas, lo que se llama grupo funcional, ¿sí? Un grupo funcional es un conjunto, más de un tipo de átomo, que se van a colocar al principio, porque bueno, somos principiantes en esto de hacer fórmulas, lo vamos a colocar entre paréntesis. Pueden ser dos o más elementos, en este caso son solo dos, y se van a tratar como si fuesen una sola unidad, una sola especie, sin perder de vista, por supuesto, que esa especie está compuesta, en nuestro caso, en el caso de los hidróxidos, por dos tipos de átomos. En nuestro caso, el grupo funcional es este y se denomina oxidrilo. Oxidrilo. ¿Sí? También lo pueden encontrar con el nombre de hidroxilo, pero es más común llamarlo oxidrilo. El oxidrilo, ¿sí? Como voy a tener que tratarlo como toda una única especie, va a tener un número de oxidación único, que es -1. Bien, entonces, dentro de los hidróxidos, tiene que sí o sí estar este grupo funcional. Bien, ¿cómo se escribe? Entonces, ahora pasamos a la ecuación. El hidróxido que vamos a obtener. Primero debo escribir el calcio, siempre el metal. Y luego, entre paréntesis, su grupo funcional. Grupo funcional característico de los hidróxidos. Ese grupo funcional, recuerden que tenía número de oxidación -1. El calcio tenía número de oxidación +2. ¿Cómo procedemos? De igual forma que lo hacíamos en la formación de los otros compuestos.
Es decir, intercambiando o entrecruzando esos números de oxidación. Por lo tanto, el 1 o menos 1 del oxidrilo iría debajo del calcio y el 2 del calcio debajo del grupo funcional. ¿Por qué digo iría? Porque sabemos que en química no se escriben los números 1. Entonces, la fórmula queda tal cual está escrita. ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto se va a denominar hidróxido, en este caso, de calcio. ¿Sí? Es decir, la palabra hidróxido antecede al metal con el cual está unido el oxidrilo. Bien, ya tenemos entonces la nomenclatura. Paso siguiente sería la verificación del balance. Bien, entonces me fijo cuántos oxígenos tengo en los productos. Digo, 1 por 2, 2 oxígenos. Voy al lado de los reactivos y me tengo que fijar en los 2 reactivos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Aquí tengo 1 y aquí tengo otro. Por lo tanto, tengo 2 átomos de oxígeno, al igual que del lado de los productos. Ya está balanceado. Me fijo luego en la cantidad de hidrógenos. Es lo mismo. 1 por 2. 2 hidrógenos, me fijo en la cantidad de hidrógenos que tengo acá en la molécula de agua, son 2. En el óxido no tengo hidrógenos, así que queda balanceado también el hidrógeno. Y por último, la cantidad de calcio. Tengo un solo átomo de calcio en el hidróxido, en el producto, vuelvo, me fijo en los reactivos y solamente voy a tener un átomo de calcio. Entonces así verifico, ¿sí? Vamos a borrar esto para que luego no se nos dificulte los demás ejercicios. Verifico así que a ambos lados de la reacción química, a ambos lados de nuestra ecuación, tenemos la misma cantidad de átomos de cada tipo de átomo. Hemos obtenido así entonces el hidróxido de calcio. Voy ahora del lado de los óxidos ácidos o anhidridos. Bien, lo que teníamos acá entonces es que obtener el ácido oxigenado correspondiente. Bien, como en el caso de los anhidridos, ¿sí? Que habíamos obtenido 2 moléculas de óxido de calcio y solo tomamos una, acá procedemos de la misma manera. Nosotros obtuvimos 2 moléculas aquí arriba de anhidrido nítrico, pero vamos a manejarnos con solo uno. Entonces, escribo anhidrido nítrico, ¿sí? Y lo debo hacer reaccionar con el agua. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener el ácido correspondiente. ¿Cómo se escriben los ácidos? Los ácidos tienen la particularidad de que primero en su fórmula se va a escribir el hidrógeno. Luego seguirá el no metal que corresponde a ese ácido y por último el oxígeno. ¿De dónde salen ahora los subíndices? Los subíndices van a estar de acuerdo a la suma de los subíndices que tenemos en los reactivos. Entonces digo, ¿cuántos hidrógenos en total tengo? Tengo 2 en los reactivos. Por lo tanto, los productos debe ir subíndice 2 debajo del hidrógeno. ¿Cuántos nitrógenos? Me fijo, tengo 2. Por lo tanto, en los productos también irá el 2 debajo del nitrógeno. Y por último, verifico en los reactivos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 5 más 1 del agua son 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, en los reactivos colocaré un 6. Bien, borro todas estas anotaciones. Entonces,
Paso siguiente es nombrarlo. Como nosotros anteriormente acá arriba habíamos colocado el nombre de anhidrido nítrico, con el solo hecho de cambiar la palabra anhidrido por el de ácido, se obtiene su nomenclatura, ácido nítrico, ¿sí? Solo cambio la palabra anhidrido por la palabra ácido. Fíjense, anhidrido nítrico pasa a llamarse ácido nítrico una vez que se ha combinado con el agua. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Todos los subíndices del producto obtenido, obtenido, son pares y múltiplos. Por lo tanto, puedo simplificar dividiendo todo por 2. Acá me queda 2 dividido 2, 1. Acá lo mismo, 6 dividido 2, 3. Esta entonces sería la mínima proporción en la cual se pueden combinar estos 3 tipos de átomos, ¿sí? Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, cuando el nitrógeno actúa con número de oxidación 5. Eso es muy importante, por eso lo digo más lento y lo remarco. Bien, por lo tanto, yo voy a poner acá abajo, simplemente para que quede sin la simplificación, cómo es la fórmula del ácido nítrico. Entonces, repasando un poquito, obtuvimos a partir del metal, en principio, los óxidos básicos, combinándolos con el oxígeno, y luego los hidróxidos. Del lado de los no metales, al combinar con oxígeno, obtuvimos el anhidrido u óxido ácido, y luego, cuando lo combinamos con agua, obtenemos el ácido oxigenado. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Ahora lo que tenemos que ver es cómo obtenemos las sales. Bien. Las sales tienen que tener siempre una base de saber combinar qué tipo de compuestos. Entonces, lo que voy a combinar va a ser, lo voy a escribir con otro color, voy a combinar, ahí está, un hidróxido, perdonen los ruidos, más un ácido. En nuestro caso, el ácido que vamos a combinar va a ser un ácido oxigenado, ¿sí? Y lo que vamos a obtener va a ser dos productos, sal más agua. Siempre vamos a obtener estos dos productos cuando combinemos un hidróxido y un ácido, ¿sí? Bien. Antes de colocar los ejemplos, quiero comentar cómo voy a saber el nombre de las sales. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta, acá lo voy a poner un poquito más arriba, los nombres de los ácidos de los cuales proceden, ¿sí? Para saber cómo se van a llamar las sales. Bien, si los ácidos tienen una terminación en oso, ¿sí? Por ejemplo, ácido nitroso, sulfuroso, fosforoso también puede ser. La sal correspondiente va a terminar en ito. Si el ácido tiene una terminación en ico,
la sal, el nombre de la sal, va a terminar en ato. Y, por último, si la sal tiene, perdón, si el ácido tiene una terminación en hídrico, la sal terminará en uro, ¿sí? Esto lo tienen que tener presente para saber nombrar las sales a partir del nombre, ¿sí?, de los ácidos que forman su constitución. Entonces, si termina el ácido en oso, la sal terminará en ito. Si termina en ico, la sal terminará en ato. Y si termina en hídrico, la sal terminará en uro. Entonces acá vamos a tomar, ¿sí?, como reactivos lo que obtuvimos arriba. El hidróxido que obtuvimos era el hidróxido de calcio. Entonces, vamos a poner hidróxido de calcio. Más el ácido que obtuvimos en el otro ejemplo. Era ácido nítrico. ¿Qué vamos a obtener acá? Vamos a obtener la sal correspondiente y siempre también agua. La fórmula del agua ya la podemos poner, no va a cambiar. Ahora tenemos que conocer cómo se escriben y cómo se combinan los distintos elementos para formar la sal. Bien, previo a ello, debo identificar cuáles son las partes positivas y negativas de cada uno de los compuestos que yo tengo como reactivos. ¿A qué me refiero? Es identificar, por ejemplo, en el hidróxido, cuál es la parte catiónica o positiva y cuál es la negativa. Lo mismo que en el ácido. Entonces, la parte positiva del hidróxido, ya la conocemos, es el calcio, ¿sí? Y sabemos que tiene un número de oxidación de +2. La parte negativa está compuesta por los 2 oxidrilos que posee en su molécula, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un número de oxidación negativo 1. Entonces, ya identificamos, ¿sí?, voy a poner de otro color, ya identificamos la parte positiva y negativa del hidróxido. Tendremos que hacer lo mismo con el ácido. Bien, la parte positiva de los ácidos siempre la va a constituir el hidrógeno. Y el hidrógeno, si ustedes se fijan en la tabla periódica, puede tener un número de oxidación +1. Por lo tanto, ¿sí?, va a ser la parte positiva. La parte negativa del ácido, que también se puede llamar la parte aniónica, va a ser el resto de elementos. Cuando digo el resto, son todos los otros elementos que no son hidrógeno. Por lo tanto, lo voy a marcar, como hice en el caso anterior, decíamos el hidrógeno es la parte positiva y el resto, todo este resto, será la parte negativa o aniónica del ácido. El ácido, ion negativo, y va a tener un único número de oxidación que atiendan acá. El número de oxidación de la parte aniónica de un ácido siempre es igual al número de hidrógenos que está en ese compuesto. Repito, la parte aniónica de un ácido tiene un número de oxidación igual a la cantidad de hidrógeno que hay en su molécula.
Entonces, nos fijamos acá, en el ácido nítrico, ¿cuántos hidrógenos hay en su molécula? Vemos que hay uno solo. Por lo tanto, el número de oxidación de ese ion negativo del ácido es -1. ¿Sí? Bien, este ion negativo del ácido, el ácido se llamaba nítrico, volvemos acá, fíjense, nítrico. Por lo tanto, su ion, que también va a estar en la sal, va a terminar en ato. ¿Sí? Entonces, si vuelvo, puedo saber que esto que está marcado en naranja, ¿sí? La parte aniónica del ácido, todo este ion negativo, vamos a poner así, ion negativo, se va a llamar nitrato, ¿sí? El ion nitrato. Y es la parte negativa o aniónica del ácido nítrico. Bien. Entonces, una vez identificadas, como les decía, las partes positivas y negativas de cada uno de estos compuestos, que son los reactivos de mi ecuación, voy a combinarlos. ¿Cómo los voy a combinar? Bueno, la parte positiva del hidróxido con la parte negativa del ácido. Tomo otro color. La parte positiva del hidróxido con la parte negativa del ácido, ¿sí? Entonces, vamos a unirlos. Bien. Y voy a escribir. ¿Cómo voy a escribir? Siempre primero el metal, seguido de la parte aniónica del ácido, ¿sí? Seguido entonces del ion nitrato. Como estamos comenzando a conocer cómo se escriben las sales, cuáles son sus partes, por ahora, vamos a colocar un paréntesis, ¿sí? En la sal, en donde agrupo la parte aniónica del ácido y que también sería la parte aniónica de la sal. Bien. Recuerdo entonces ahora cuáles eran los números de oxidación de cada una de las especies que componen la sal. El del calcio era 2 positivo y el del ion nitrato, que lo había puesto acá abajo, es 1 negativo. Por lo tanto, procedo como siempre, entrecruzo los números de oxidación. El 1 del ion nitrato iría debajo del calcio, ¿no? Y el 2 del calcio iría debajo del ion nitrato. ¿Sí? Acuérdense que el ion nitrato por ahora lo voy a poner entre paréntesis. Digo por ahora porque hay casos en los cuales no es necesario, ¿sí? En este caso sí lo es. Bien. Por lo tanto, teniendo en cuenta, vuelvo, repito, teniendo en cuenta los números de oxidación de la parte positiva y negativa de la sal, que provienen del hidróxido y del ácido que se combinaron, entrecruzo esos números de oxidación y así obtengo, ¿sí?, la fórmula de la sal formada. Voy a borrar el número 1, ahí está, porque sabemos que no se escriben. Por lo tanto, esta es la fórmula de la sal. ¿Cómo se llamará esta sal? Bueno, el ácido se llamaba ácido nítrico, por lo tanto, la sal, ¿sí?, terminará en ato, se llamará nitrato. Entonces, esta sal es el nitrato, nitrato
Y ahí tengo que poner el metal que le corresponde, nitrato de calcio. ¿Sí? Ese entonces es el nombre de la sal formada, más agua. ¿Mm? No nos olvidemos, voy a poner más cerquita el agua, porque si no parece que no está. Ay, no pude borrar eso. Bueno, vamos a poner más agua. ¿Sí? Bien, esto acá lo tachamos porque, para que no nos confunda. Bien, es necesario que ustedes comiencen primero a identificar las partes positivas y negativas de los reactivos, ¿sí? Las partes positivas y negativas de los productos. Y para ello, bueno, la única forma de lograrlo es haciendo ejercitación. Es decir, retomando, si yo combino un hidróxido más un ácido, me va a dar sal más agua. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los números de oxidación del metal, que el hidróxido está compuesto por un oxidrilo, que el hidróxido tiene la parte positiva siempre, la va a llevar el metal, y la negativa siempre el oxidrilo. Y en relación al ácido, que también puedo identificar su parte positiva, que siempre va a estar dada por el hidrógeno, la parte negativa, que la va a formar el resto de los elementos que conforman el ácido. Y otra cosa acá fundamental, que se los repetí, creo, ¿cuál es el número de oxidación de la parte aniónica del ácido? El número de oxidación de esa parte del ácido siempre va a ser igual al número de hidrógenos que contenga su molécula. Si hay 2 hidrógenos, bueno, el número de oxidación de la parte aniónica del ácido va a ser -2. Si hay 3 hidrógenos, será -3. Acá, como hay un hidrógeno, el número de oxidación es -1. Luego, que la parte positiva del hidróxido se va a combinar con la parte negativa del ácido. ¿Sí? Y es de allí que sale la sal correspondiente, teniendo en cuenta y presente esos números de oxidación, la de la parte positiva de uno con la negativa del otro, para luego poder intercambiar esos números de oxidación y conformar la fórmula correctamente. Siempre entonces va a haber un resto de agua formado. ¿Dónde va a salir el agua? Bueno, si nos fijamos en la parte de los reactivos, ¿sí? Fíjense que me ha quedado la parte negativa del hidróxido con la positiva del ácido, que no son más que hidrógenos y oxígeno. Por lo tanto, allí es donde se me va a formar la molécula de agua que al final tengo entre los productos. ¿Qué resta hacer aquí? Lo que resta es el balance, ¿sí? Esta ecuación es una ecuación de formación de sal, pero no está balanceada.